Bueno, vamos a ver entonces la ley de Coulomb. Acá tengo dibujados pares de cargas, una positiva y una negativa, dos positivas y dos negativas. Bueno, como ya vimos en la introducción, la carga positiva interactúa con la carga negativa generando una fuerza de atracción. Las cargas de igual signo, si son las dos positivas o las dos negativas, van a producir fuerzas de repulsión, como podemos ver, ¿sí? Ahora con estas flechitas color violeta representan a esas fuerzas. Por la ley de interacción, la tercera ley de Newton, esta fuerza le puse acá un 2 y un 1 porque quiere decir la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1. Cuando digo la carga, quiero decir unas partículas muy pequeñas que están caracterizadas por la carga. Estas fuerzas aparecen debido a la presencia de carga en estas partículas. Lo mismo podemos decir, ¿sí?, de la fuerza que la partícula 1 le hace a la partícula 2, que sería la que llamé fuerza 1-2. Entonces, la ley de Coulomb establece que esas fuerzas, que son iguales porque son dos fuerzas de interacción, así que tienen la misma intensidad por la tercera ley de Newton, se pueden calcular como una constante de unidades, que ahora vamos a ver, y el producto de las dos cargas en valor absoluto, es decir, sin el signo, dividido la distancia que las separa, que acá la representé, al cuadrado. Entonces la constante K vale 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Newton para que la fuerza te dé Newton. Metros cuadrados para que se cancelen con el cuadrado de la distancia que tengo acá abajo, que va a estar en metros. Y coulombs cuadrado para que se cancelen con coulomb por coulomb que vas a tener acá al hacer el producto de las dos cargas. Así el resultado de la fuerza te va a dar en newtons. Y por último, la unidad de carga, ¿sí?, que ya les estuve mencionando, que es el coulomb, es la unidad del sistema internacional. Ahora vemos una aplicación de FET Colorado, que les voy a dejar el enlace en los comentarios, donde vemos acá, bueno, dos bolas cargadas, una con carga Q1 y otra con carga Q2. Estos hombrecitos están para que las bolas no salgan disparadas por la fuerza, en este caso de atracción, porque Q2 es positiva y Q1 es negativa. Entonces los hombrecitos las sostienen acá con la correita para que las dos bolas no vengan acá y se abracen. Entonces nosotros podemos tanto variar la distancia arrastrando, ¿ven?, podemos aumentar o disminuir la distancia y vemos cómo influye eso en la fuerza, ¿okay? Una pequeña variación en la distancia influye mucho en la fuerza porque la distancia está dividiendo al cuadrado. Y después acá abajo con estos cursores podemos variar la cantidad de carga, por ejemplo hacer más negativa a Q1, con lo cual también aumenta la fuerza, ¿no? En este caso la fuerza es directamente proporcional a cada una de las cargas. Si pasamos de 5 a 10, la fuerza se duplica, ¿no? Después esto lo pueden probar y hacer cuentas para verificarlo. Y también si esto lo llevamos para el otro lado, podemos hacer que sea positiva, ¿no?, la carga 1 y la carga 2. Entonces en este caso se ve que las fuerzas son de repulsión y los hombrecitos ahora tienen que empujar. Y entonces, bueno, esto en vez de una correita es una varillita. Entonces lo mismo podemos cambiar el signo a la carga Q2, ¿no? Y bueno, algunos problemas sencillos de fuerza de atracción entre cargas los vamos a resolver poniendo los valores acá. Así que esto es interesante para ver entonces cómo funciona o cómo varía, digamos, las fuerzas y cómo cambian las fuerzas de atracción a repulsión cuando las cargas son de igual signo, y cómo cambia la fuerza con la cantidad de cada una de las cargas o con la distancia que las separa. Bueno, vamos a ver el campo eléctrico generado por una carga puntual. Entonces, se tiene una carga Q puntual y en presencia de Q colocamos una carga que vamos a llamar carga de prueba, que por convención va a ser positiva. Entonces, en estas condiciones, por la ley de Coulomb, va a aparecer sobre la carga de prueba una fuerza de repulsión en línea con la recta que une a Q con Q de prueba. Esa fuerza, si yo la divido por la cantidad de carga de prueba, me va a dar un nuevo vector que lo llamamos con la letra E, que vamos a llamar vector campo eléctrico. Ese vector tiene la misma dirección y sentido que F sobre la carga de prueba. Pero ¿qué pasa?
cuanto más grande sea la carga de prueba, mayor va a ser la fuerza. Y este cociente me va a dar este vector que tiene un módulo que es independiente de la carga de prueba. Lo decimos de otra forma. Por la ley de Coulomb, si vos a la fuerza que aparece la dividís por la carga de prueba, en la ley de Coulomb se te cancela la carga de prueba. Y solo te queda la Q grande y la distancia, ¿no? Entonces tenemos una expresión para el campo que va a ser K por el valor absoluto de la carga, que vamos a llamar generadora del campo, dividido la distancia D al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos una carga Q generadora de un campo y dos puntos en las cercanías de esa carga, sobre esos puntos va a haber un campo eléctrico, independientemente de que yo coloque o no coloque una carga de prueba. Va a haber un campo solamente por el hecho de estar en las cercanías de Q. Ese campo va a tener esta forma, ¿sí? Va a estar sobre una recta que sale de Q y va a tener el sentido, ¿sí?, que me da la convención que adoptamos acá con la carga de prueba positiva, o sea, sentido alejándose de Q, sentido saliente respecto de Q, y en línea recta con Q. Entonces, si nosotros trazamos esta línea recta, yo elegí estos dos puntos alineados a propósito, si yo trazo una línea recta, entonces esa línea la vamos a llamar línea de campo. Entonces, por cualquier punto del espacio pasan líneas de campo que son todas radiales y tienen estas flechitas que indican cuál sería el sentido del campo. Es decir, sobre una línea de campo, la línea me indica qué dirección va a tener el campo y la flechita me dice el sentido que va a tener, ¿sí? Faltaría nada más que la intensidad del campo, que está determinada por la expresión que tenemos acá para la intensidad del campo. Entonces, la línea de campo del campo producido por una carga puntual positiva son salientes. Entonces, si en presencia del campo colocamos cargas sobre una carga positiva, como vemos acá, la fuerza y el campo tienen igual dirección y sentido, porque la fuerza ahora se calcula como esa carga Q que puse por el campo que hay en ese punto. Entonces, si Q es positiva, F y E tienen igual dirección y sentido, y si Q es negativa, como vemos acá, F y E tienen sentido opuesto. Y se cumple la ley de la repulsión en el caso de dos cargas positivas y la ley de la atracción en el caso de la carga positiva generadora con una carga negativa que yo coloco en ese campo. Ahora, ¿qué pasa si la carga generadora es negativa? Entonces, si la carga generadora es negativa, entonces todas las líneas de campo van a ser entrantes y se van a dirigir hacia la carga Q. Así que, bueno, ustedes pueden razonar qué pasaría, ¿no? Si yo coloco cargas, pasaría lo mismo, solo que sobre una carga positiva la fuerza ahora va a ser de atracción y sobre una carga negativa la fuerza va a ser de repulsión. Supongamos que ponemos dos partículas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa con idéntica cantidad de carga, o sea, la misma cantidad de coulombs, en Q1 positivos, en Q2 negativos. Y consideremos estos posibles puntos donde vamos a analizar cómo es el campo resultante por el efecto de las dos cargas. En el punto A, la carga 1 produce un campo E1 dirigido hacia la derecha, porque todas las líneas de campo que salen de Q1 y produce entonces en A el campo E1. Q2, en el punto A, produce un campo E2 que tiene el mismo sentido que E1, pero es un poco menos intenso porque Q2 está un poco más lejos en el dibujo que yo hice. Así que el campo total en el punto A es la suma de estos dos campos. Si este análisis lo hacemos en cualquier punto del segmento que une Q1 con Q2, va a resultar un campo con la misma dirección y sentido que este que dibujé en A. Por lo tanto, podemos poner una línea representativa de todos esos posibles campos que va de Q1 a Q2, ¿sí?, como la que estoy dibujando con el sentido hacia la derecha. Vamos al punto B. En el punto B, el campo que produce Q1 está dirigido hacia afuera de Q1, o sea, hacia la derecha. Y el campo, en cambio, que produce Q2 está dirigido hacia Q2. Pero es más intenso el campo de Q2 porque Q2 está más cerca. Por lo tanto, el campo total es la diferencia entre 2 y E1 y tiene el sentido de E2. Pasemos ahora entonces a pensar cómo sería la línea de campo
que pasa por B. En cualquier punto de esta semirrecta que sale de Q2 y va hacia la derecha, el campo resultante en cualquier punto de esta semirrecta siempre va a tener la forma del campo en el punto B. Por lo tanto, la línea de campo que pasa por el punto B y representa todos esos campos sería de esta forma, dirigida hacia la carga Q2. Pasemos al punto C. En el punto C, el campo que produce Q1 va hacia la izquierda y el campo que produce Q2 va hacia la derecha. Pero en este caso es más intenso el campo que produce Q1 porque está más cerca. Por lo tanto, el campo resultante sobre el punto C tiene el sentido de E1 porque va a ser la diferencia entre E1 y E2. Entonces, lo mismo ocurre que dijimos para la semirrecta que sale de Q2 hacia la derecha, lo podemos decir para la semirrecta que sale de Q1 hacia la izquierda. En todos los puntos de esta semirrecta, el campo va a tener esta forma, como el campo del punto C. Por lo tanto, la línea de campo que pasa por C tiene esta forma que dibujé ahora. Vamos ahora entonces al punto E. En el punto E, la carga Q1 produce un campo de esta dirección y sentido y la carga 2 produce un campo de esta dirección y sentido. En este caso, la suma de los campos es una suma vectorial que se hace con la regla del paralelogramo de esta forma. El campo total en el punto E es la diagonal de ese paralelogramo. Por lo tanto, el campo total en E me quedó dirigido así con esta dirección y sentido. Bueno, finalmente pasemos ahora entonces a D. En D tenemos el campo que produce Q1 con esta dirección y sentido y el campo que produce Q2 con esta dirección y sentido. De nuevo, la suma vectorial me va a dar un campo, ¿sí?, con esta dirección y sentido, ¿sí?, paralelo al eje que une Q1 con Q2. Entonces, quiere decir que la línea de campo que pasa por E y por D, ¿sí?, es una curva donde los campos resultantes en E y en D son tangentes a esa curva, o sea que tiene esta forma. Si repetimos este análisis para muchos puntos de este espacio, vamos a obtener lo que llamamos las líneas de campo del dipolo, que tiene esta forma, ¿sí?, donde se ve que la curva que yo tracé acá es un ejemplo de todas estas posibles líneas. Fíjense que las líneas de campo salen de la carga positiva y terminan en la carga negativa. Por eso decimos que las cargas puntuales positivas son fuentes de líneas de campo y las cargas puntuales negativas son sumideros de líneas de campo. Vamos a colocar ahora dos cargas, pero del mismo signo, ¿sí?, las dos positivas. Y vamos a analizar entonces el campo resultante en puntos de ejemplo. En este caso, el punto A lo puse exactamente en el centro del segmento que une a Q1 con Q2. Por lo tanto, el campo que produce la carga 1 va hacia la derecha y el campo que produce la carga 2, por también ser positiva, va hacia la izquierda. Y tienen la misma intensidad, porque está el punto A la misma distancia de Q1 que de Q2. Entonces, el campo total en el punto A va a ser 0. ¿Por qué se anulan los campos? Porque tienen sentidos opuestos y la misma intensidad. Pasemos al punto B. En el punto B tenemos que el campo 1 va hacia la derecha y el campo 2 va también hacia la derecha y es más intenso porque el punto B está más cerca de Q2 que de Q1. Por lo tanto, el campo total va a ser la suma de ambos y va a tener sentido hacia la derecha. Este análisis se puede repetir para cualquier punto que esté en la semirrecta que sale de Q2 y va hacia la derecha y pasa por B. En cualquier punto de esa semirrecta el campo va a tener esta misma forma, por lo tanto podemos establecer una línea de campo que pasa por B y que representa todos esos posibles campos de esta forma, con sentido hacia la derecha. Pasemos ahora al punto C. En el punto C, el campo 1 va hacia la izquierda, porque la carga Q1 es positiva, y como Q2 también es positiva, el campo 2 también va hacia el mismo sentido que E1. Por lo tanto, el campo total es la suma de ambos y va hacia la izquierda, y bueno, por la misma razón, la línea de campo que pasa por C y representa todos los posibles campos que hay en esa semirrecta tiene esta forma. Vamos al punto E. En el punto E, el campo 1 tiene esta dirección y sentido,
mientras que el campo 2 tiene esta dirección y sentido. Y es mucho menos intenso E2 que 1 porque Q2 está mucho más lejos que Q1 del punto E. Así que la suma vectorial por la regla del paralelogramo me va a dar un campo resultante en el punto E de esta forma. Por lo tanto, ese es el campo resultante en el punto E. Pasemos ahora al punto D. Tenemos el campo 1 es así, el campo 2 es así, y como el punto D lo puse en lo que sería la mediatriz del segmento que une Q1 con Q2, es decir, las distancias de D a Q1 y a Q2 son iguales, entonces E1 y E2 son iguales, y por la regla del paralelogramo me van a dar un campo que tiene una dirección vertical, es decir, perpendicular al segmento que une Q1 con Q2. Entonces, si hacemos este mismo análisis para muchos puntos del espacio, vamos a tener entonces estas líneas de campo que, fíjense que como las dos cargas son positivas, son todas salientes. Y en el caso del punto D, yo puedo repetir este análisis para todos los puntos de la recta mediatriz del segmento Q1 Q2. Y voy a obtener siempre campos perpendiculares al segmento de Q1 y Q2. Ese es un dato importante. Y todas las líneas, ¿sí? Como son las cargas positivas, son salientes de las cargas, son fuentes de carga. Si repitiéramos esto para dos cargas negativas, el dibujo sería exactamente igual, con la única diferencia que las líneas serían entrantes a las cargas. Bueno, esta es la aplicación Electric Field, que yo les dejé el link, se los mandé, y también está en el video de la práctica 11, donde yo aprieto acá el botón nuevo y, bueno, genero este campo donde yo puedo poner cargas. Entonces hago clic en cualquier parte y elijo un valor, ¿sí?, de la carga, por ejemplo 10. Y como vimos recién, si ponemos otra carga enfrentada del mismo valor y del mismo signo, cuando dibujamos el campo se producía una línea acá que es perpendicular a el segmento que une las dos cargas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo, si yo pongo muchas cargas, ¿no?, una al lado de la otra, voy a juntar estas dos, las voy a poner bien cerca, y ahora con la opción Copy Charge, que es esta que está acá, voy a poner todas cargas pegadas una al lado de la otra, ¿sí? En herramientas elegí una opción que es alinear con la grilla, Align to Grid. Entonces voy tirando las cargas y me las pone todas alineaditas. Entonces, bueno, hice una cadenita muy larga de cargas y cuando le aprieto el botón acá para que dibuje el campo, miren lo que pasa, magia. ¡Oh! Me quedó en una zona lejos de los bordes. Las líneas de campo tienden a ponerse paralelas y eso es lo que llamamos un campo uniforme, ¿no? En el campo uniforme, en cualquier punto que yo me pare de toda esta región, acá cerca de la línea de cargas y lejos de los bordes, el campo tiene el mismo valor en cualquier punto, ya no varía con la distancia. Y eso tiene la gran ventaja de que si yo quiero estudiar el movimiento de una carga en un campo uniforme, tengo la ventaja de que la fuerza que aparece sobre esa carga va a ser constante en módulo, dirección y sentido. Y eso me hace que el movimiento de la carga sea perfectamente estudiable. Si yo la carga la dejo en libertad desde el reposo, va a ser un movimiento con aceleración constante porque la fuerza sobre la carga va a ser constante. Como vimos recién, un campo eléctrico uniforme se representa por líneas paralelas. Y eso significa que el valor del vector campo en cualquier punto que vos te pares va a tener el mismo módulo, dirección y sentido. Entonces, si nosotros colocamos, ¿sí?, cargas en este campo eléctrico uniforme, acá estoy colocando una carga positiva y una carga negativa, entonces sobre esas cargas van a aparecer fuerzas. En el caso de la carga positiva, la fuerza tiene el mismo sentido que el campo, pero en el caso de la carga negativa la fuerza tiene sentido opuesto. Entonces, si nosotros liberamos estas cargas, ¿sí?, van a irse para donde la fuerza se las lleva. Claro, la carga positiva se va en el sentido del campo, pero la carga negativa se va para el otro lado. Entonces,
Esa fuerza siempre la podemos calcular con esta fórmula, ¿sí? Que es multiplicar la carga por el campo eléctrico. Eso nos va a dar el valor en Newton de la fuerza. Entonces, si nosotros acá consideramos dos puntos A y B, entonces vemos que en el caso de la carga positiva, como se mueve naturalmente al liberarla hacia el punto A, se mueve hacia donde disminuye su energía potencial, que es hacia el lado derecho. En cambio, la carga negativa se mueve naturalmente cuando la liberas para el otro lado. Por lo tanto, no es lo mismo cómo cambia la energía potencial de una carga positiva que de una partícula con carga negativa. Entonces esto crea un problema, porque para las partículas con masa, cuando se las libera en el campo gravitatorio, la energía potencial disminuye porque todos los cuerpos caen, y todos los cuerpos caen para el mismo lado. Acá las partículas caen, entre comillas, se mueven. Si es positiva se mueve para un lado, pero si es negativa se mueve para el otro. Entonces esto nos crea un inconveniente porque la variación de energía potencial, ¿sí? Lo que dice la definición es que es igual a menos el trabajo de la fuerza conservativa. ¿Qué es la fuerza conservativa? Bueno, la fuerza que produce el campo. En el caso del campo gravitatorio, esa fuerza es la que conocemos como peso o fuerza gravitatoria. Bueno, acá la fuerza conservativa es la fuerza eléctrica. Entonces, este menos lo que significa es que si el trabajo de la fuerza conservativa es positivo, es decir, la fuerza hace trabajo positivo cuando el cuerpo se mueve para el mismo lado que va la fuerza. Entonces el menos indica que la energía potencial está disminuyendo. Sí, lógico. Si vos un cuerpo lo soltás en el campo gravitatorio, se cae, se va para abajo, se va para donde disminuye su energía potencial. Bueno, acá también. La fórmula, ¿sí?, es la que define la energía potencial tanto en el campo gravitatorio como acá en el campo eléctrico. Entonces, acá, bueno, dejé por escrito que el signo menos indica que la energía potencial disminuye cuando el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. Es decir, cuando la partícula se mueve para donde la lleva la fuerza conservativa. Entonces, para la carga positiva, la energía potencial disminuye hacia la derecha y para la carga negativa disminuye hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, para salvar ese inconveniente de que una hace una cosa y la otra hace otra, entonces definimos algo que se llama diferencia de potencial. Entonces definimos la diferencia de potencial como la variación de energía potencial dividido la carga que sufre esa variación. Entonces acá pasa lo que pasaba cuando definimos campo eléctrico, que era algo que era independiente de la carga. Bueno, la diferencia de potencial va a ser independiente de la carga y se mide en voltios. Entonces, a partir de ahora, cuando querramos calcular la variación de energía potencial, simplemente multiplicamos la carga por la diferencia de potencial. ¿Y cómo se calcula la diferencia de potencial? Es el campo por la distancia que recorre la carga, ¿sí?, para producir esa variación. ¿Ok? Entonces, tenemos que establecer una convención para el signo de la diferencia de potencial, porque ese signo va a depender del campo y no de la carga. Entonces, está esta frase para entenderlo. Para saber el signo de la diferencia de potencial delta V, decimos lo siguiente. El potencial disminuye en el sentido de las líneas de campo eléctrico. Bueno, acá volví a representar el campo eléctrico uniforme. Entonces, recuerdo acá la fórmula, la fuerza electrostática se calcula como la carga por el campo, porque vale lo mismo el campo en cualquier punto, así que la fuerza vale todo el tiempo lo mismo, no depende de la distancia. Y acá entonces copio las fórmulas que les di en el apartado anterior. La variación de energía potencial entre dos puntos A y B es la carga que muevo entre esos dos puntos por la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Y ni la variación de energía potencial ni la diferencia de potencial entre dos puntos dependen del camino, ¿no? La misma palabra potencial indica eso, ¿sí?, que solamente depende del punto inicial y del punto final. Y a su vez la diferencia de potencial se calcula como el campo por la distancia entre esos dos puntos. Pero esta distancia, ¿sí?, hay que medirla en forma paralela al campo. Y acá anoté que las unidades de campo eléctrico, mirando esta última fórmula, como la diferencia de potencial se mide en voltios y la distancia se mide en metros, a las unidades que usábamos hasta ahora, que eran Newton sobre Coulomb, porque corresponde a esta fórmula, ¿no?, la relación entre fuerza y campo, ahora, en base a esta nueva fórmula,
podemos usar voltios sobre metro. Entonces, vuelvo a escribir acá la frase con la que nos damos cuenta, ¿sí?, cómo varía el potencial. Entonces, el potencial disminuye en el sentido de las líneas de campo eléctrico. Entonces, acá vuelvo a representarlo. Dos puntos A y B. Entonces, como el potencial disminuye en el sentido que indican las líneas de campo, en B hay más potencial que en A. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos otros dos puntos C y D, también en C hay más potencial que en D. Entonces, vamos a escribir estas relaciones, ¿sí? En A, el potencial en A, BA, es menor que el potencial en B, ¿sí? Porque está líneas abajo. Y en C, el potencial es mayor que en D, sí, porque C está líneas arriba. Entonces, la diferencia B a B, delta B a B, que se lee diferencia de potencial a B, es positiva, ¿no? Porque delta B a B es hacer BB menos BA. El potencial acá menos el potencial acá. Esa diferencia te da positivo. En cambio, si yo hago la diferencia de potencial CD, que es hacer el voltaje en D menos el voltaje en C, te va a dar negativo, porque en D hay menos voltaje que en C, y estoy restando un número más chico de uno más grande. Entonces, estas líneas que tracé acá, ¿ven?, se llaman líneas equipotenciales. ¿Ok? Indican que el potencial de todos estos puntos es el mismo. Acá lo puse. El potencial de B es igual al de C y el potencial de A es igual al de D. Entonces, ¿qué caracteriza estas líneas? Son perpendiculares a las líneas de campo. Porque al mover una carga por estas líneas, la fuerza electrostática va a ser todo el tiempo perpendicular a la trayectoria. Y el trabajo de una fuerza perpendicular a la trayectoria siempre es nulo. Si el trabajo es nulo, la variación de energía potencial es nula y la diferencia de potencial también entonces es nula. Entonces acá les quiero mostrar que si yo quiero calcular la diferencia de potencial, por ejemplo, entre A y B, ¿sí?, para ir de acá hasta acá, desde A hasta B, por eso puse por orden, A a B, voy de A a B. Entonces esa diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial de C. ¿Sí? Por lo que puse acá arriba, que el potencial en B es igual que en C y en A es igual que en D. Y se calcula como el campo por la distancia AB, que es lo mismo que la distancia DC. Ahora, si yo quiero calcular la diferencia de potencial AC, que es ir así en diagonal, la puedo descomponer en dos trayectos, porque es independiente del camino. Hago el trayecto por AB, que puedo calcular la diferencia de potencial AB con esta cuentita, y le sumo la diferencia de potencial de B a C. Pero esa diferencia de potencial de B a C vale 0, porque dijimos ya que BB es igual a BC, porque esta es una línea equipotencial. Bueno, otra vez seguimos ahora con el campo eléctrico uniforme. Entonces vamos a presentar ahora las fórmulas que vimos hasta ahora, que la fuerza era la carga por el campo, que la variación de energía potencial de la partícula es la carga por la diferencia de potencial y que la diferencia de potencial es el campo por la distancia que recorre la carga medida en forma paralela a las líneas de campo. Entonces vamos a poner acá en este campo uniforme, ¿sí?, marcar dos puntos A y B y colocar una partícula que está caracterizada por una carga Q y tiene una masa M. Entonces, bueno, en presencia de ese campo, sobre la partícula va a aparecer una fuerza, como tiene carga positiva, con el sentido del campo. Así que lo que acá podemos plantear es que si sobre la partícula no actúan fuerzas no conservativas, entonces la variación de energía mecánica es igual a 0. Este es un teorema que se vio en los primeros módulos. Entonces, como la variación de energía mecánica es la suma de la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, bueno, pasando la energía potencial al segundo miembro, me queda que la variación de energía cinética es la variación de energía potencial cambiada de signo. Pero la variación de energía potencial la tenemos acá, es Q por delta B. De manera que podemos poner entonces que la energía cinética, la variación de energía cinética es la energía cinética final menos energía cinética inicial, que va a ser igual a menos Q por delta B. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Acá recuerdo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque esto también era un tema de los primeros módulos. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Si se la libera en el punto A,
Es decir, en el punto A tendría velocidad 0, o sea que su energía cinética en el punto A inicial va a ser 0. Bueno, llegará a B con cierta velocidad. Así que reemplazando en esta ecuación que me quedó acá, la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, la energía cinética inicial es 0, así que no la puse, es igual a menos Q por la diferencia de potencial entre A y B. Pero el signo menos que me quedó acá tiene que desaparecer, porque si no nunca voy a poder despejar la velocidad que está elevada al cuadrado. ¿Y por qué desaparece? Porque la diferencia de potencial a B es negativa, porque al ir de A hacia B tenés menos potencial en B que en A. Entonces no tenés que preocuparte, siempre si vas a despejar algo al cuadrado, el signo menos se tiene que ir. Y el otro ejemplo que puse es al revés. ¿Qué pasa si la partícula la lanzamos en B con una cierta velocidad? ¿Sí? Hay unos cañones de partículas y podemos lanzar una partícula en B dirigida hacia A. En ese caso la fuerza electrostática la va a ir frenando. De manera que cuando llegue a A, ¿sí? Supongamos que es el punto donde la energía cinética final vale 0. Entonces se me va a cancelar el término de energía cinética final y me queda directamente este menos con la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces en este caso, como la diferencia de potencial es ir de B hacia A, que va a dar positiva, los signos menos se cancelan solos y de nuevo puedo despejar la velocidad inicial con que lancé la partícula. Y estos son problemas típicos para calcular velocidades iniciales o finales de partículas en un campo eléctrico. Vamos a ver ahora cuáles son las fuentes de los campos eléctricos uniformes. Entonces primero vamos a establecer bien cómo se comporta la carga eléctrica, ¿sí? En un material conductor, lo que llamamos carga libre o decimos que el conductor está cargado. Primero, la carga se distribuye solamente en la superficie del conductor, es decir, no hay carga en el interior de un material conductor. Y en esa distribución en la superficie hay mayor densidad de carga superficial en las puntas que en las zonas más planas, es decir, donde es menor el radio de curvatura de la superficie, hay más carga que en las zonas donde el radio de curvatura sea mayor, lo que se conoce como efecto punta. Luego, en una placa metálica cargada, por ser plana, la carga se distribuye uniformemente en su superficie. Y esto lo que provoca es, como vimos en el simulador Electric Field, las cargas al estar distribuidas uniformemente en la superficie generen líneas de campo paralelas, es decir, campos uniformes a ambos lados de la placa. Acá vemos cómo se comporta en una placa con carga positiva, que las líneas de campo son paralelas y salientes, y en el caso de una placa con carga eléctrica negativa, las líneas son paralelas y entrantes, y en ambos casos estamos hablando de un campo eléctrico uniforme que tiene la misma intensidad y la misma dirección y sentido en cualquier punto del espacio que rodea las placas, ¿no? Siempre que estemos lejos de los bordes de la placa y cerca de la superficie de la placa. Por la ley de Gauss, el módulo de ese campo eléctrico se calcula con esta expresión. Es igual a la carga que hay en la placa dividido 2 veces esta constante epsilon 0 por el área de la placa, y la constante epsilon 0 la escribí acá abajo, es 1 sobre 4pi la constante K, y el resultado es 8,85 por 10 a la menos 19. Bueno, en estas unidades que ahora vamos a ver que vamos a usar unas unidades más sencillas. Bueno, entonces les presento a este dispositivo que se llama capacitor plano. Está formado por dos placas metálicas paralelas y colocadas muy próximas, con un material dieléctrico en el espacio entre ellas. Un dieléctrico, como vieron en la introducción, es cualquier material aislante. Cuando mediante estos cables que dibujé acá se conectan las placas del capacitor a una fuente de potencial, acá les hice un dibujo para que interpreten que esto es una vulgar pila, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo funciona una pila? Tiene dos metales, dos que se llaman electrodos, dos placas metálicas, que están sumergidas en un electrolito, es decir, una solución acuosa con sales.
donde esas sales están en forma de iones. Entonces, instantáneamente se produce una reacción de reducción en lo que sería el terminal que llamamos el positivo, y una oxidación en el terminal, o sea, en el electrodo que llamamos negativo. Entonces, en el electrodo negativo, por haber una oxidación, hay una oferta, ¿sí?, de electrones. Y en el electrodo positivo, una demanda de electrones. Eso hace que acá haya una acumulación de carga positiva y acá una acumulación de carga negativa, pero regulada por una diferencia de potencial constante que caracteriza a la fuente. Por eso cuando uno compra una pila AA o AAA en el kiosco, son todas pilas que tienen 1,5 voltios de diferencia de potencial. En cambio, una batería de un auto es una batería de pilas que se llaman de plomo ácido, que tienen 2 voltios cada una y en total suman los 12 voltios de la batería del auto. Y por ejemplo, las baterías de litio, las pilas de litio de los celulares, tienen 3,7 voltios y así cada una se caracteriza por su diferencia de potencial. Entonces, a las fuentes de potencial las vamos a simbolizar así, con estas dos líneas paralelas que representan justamente esas placas metálicas, los electrodos metálicos, y el electrodo positivo corresponde a la línea más larga y el negativo a la más corta. Entonces, la fuente, al conectarse al capacitor mediante los cables, va a extraer electrones de la placa conectada al electrodo positivo y los va a trasladar a la placa conectada al electrodo negativo de esta forma, haciendo que una de las placas, la conectada al polo positivo de la fuente, quede con carga positiva y la otra con carga negativa. Pero, por lo que dije recién, como la fuente está bombeando los electrones de una placa a la otra, la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa, y eso es igual a lo que llamamos la carga del capacitor. Acá me olvidé de poner las barras de valor absoluto, porque un número positivo no puede ser igual a un número negativo, pero no importa. Llamamos carga del capacitor a la carga de una de sus placas. Las placas del capacitor, al tener cargas de signo contrario, producen campos eléctricos que al superponerse se anulan en el exterior y se suman en el interior entre las placas. ¿Ven? El campo, por ejemplo, de la placa que tiene carga negativa van a ser todas líneas entrantes. Es este que simboliza acá, acá y acá con la E-. Entonces, y el campo producido por la placa de la derecha, que es la que tiene carga positiva, produce todos campos, líneas de campo salientes. Entonces la superposición hace que de este lado, en el exterior, el campo entrante de la carga negativa con el campo saliente de la carga positiva se cancelen. Y lo mismo pasa en esta otra zona exterior al capacitor. El campo entrante de la carga negativa se cancela con el campo saliente de la positiva. Pero en el interior, ¿sí?, tanto el entrante de la negativa como el saliente de la positiva se suman. Entonces, resulta, la suma de esos dos campos va a ser, bueno, la fórmula que pusimos antes, Q más sobre 2 epsilon 0 por A, más Q menos sobre 2 epsilon 0 por A, pero Q más y Q menos valen lo mismo, es lo que llamamos carga del capacitor, vale Q. Así que este término más este término hace que este 2 desaparezca, porque estoy sumando un medio con un medio, me da un entero, que entonces queda la expresión del campo en el interior del capacitor. Así que esto que está recuadrado en rojo, cópienselo en su hoja de fórmulas, porque me relaciona al campo en el interior del capacitor con la carga del capacitor. Por otra parte, la diferencia de potencial, como vimos en un apartado anterior, delta V es el campo por la distancia. La diferencia de potencial entre dos puntos es el campo por la distancia que separa esos dos puntos. Es decir, que la diferencia de potencial entre las dos placas, que es la diferencia de potencial de la fuente, va a ser igual al campo en el interior del capacitor por la distancia entre las placas, que es un dato, ¿sí?, propio del capacitor. Y reemplazando entonces la expresión del campo que tenemos acá arriba de E en la expresión de delta V, nos resulta esta expresión, y operando convenientemente, pasando los factores multiplicando y dividiendo, reordenamos los factores y despejamos la carga en función del delta V. Entonces vemos que hay una proporción directa entre la carga y la diferencia potencial del capacitor, a través de este factor epsilon 0 por A sobre la distancia, que definimos a ese factor como capacidad. La capacidad de un capacitor se mide en faradios, y cuando entre las placas se coloca un material dieléctrico, es decir, un material aislante,
la capacidad aumenta en un factor que se llama epsilon R, que es propio de ese material aislante. Y entonces la expresión de la capacidad resulta C igual epsilon 0 por epsilon R por el área de las placas dividido la distancia que separa a las placas. Acá hice un esquema donde pongo el área, corresponde a la superficie de la placa en metros cuadrados, la distancia D, que es muy chiquita, tiene que estar en metros, y el epsilon R es una constante propia del material dieléctrico que esté acá adentro, ¿sí? Que no tiene unidades. Entonces, epsilon 0, como ya dijimos, es 8,85 por 10 a la menos 12, pero las unidades las vamos a simplificar. Vamos a poner acá faradio sobre metro, porque como el área está en metros cuadrados y la distancia en metros, acá se cancelan los metros y me quedan metros. Y como el epsilon 0 entonces está en faradios sobre metros, se cancelan los metros que quedaban y me queda la capacidad en faradios. Epsilon R, como ya dije, es la constante del dieléctrico, que no tiene unidades, y si es vacío o aire lo que está entre las placas, tomamos que epsilon R vale 1, es decir, que no lo ponemos en la fórmula. La capacidad es propia del capacitor porque depende de sus dimensiones y su material dieléctrico. Relaciona a su carga con su diferencia de potencial. Un detalle importante es que por más que desconectemos la fuente del capacitor, la carga en las placas permanece porque no tiene cómo recombinarse. Entonces, de esa manera, el capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar energía en forma de campo eléctrico, lo que llamamos energía electrostática o energía eléctrica. La energía almacenada en un capacitor se calcula como un medio de la carga del capacitor por la diferencia de potencial que tenga entre sus placas. Entonces, nosotros podemos usar este recurso, que es este triangulito, ¿ven?, para relacionar rápido, ¿sí?, a Q en función de C y delta B y a delta B en función de C y de Q. Muy fácil, miren. Si despejamos Q, acá vemos que es C por delta B, porque están al mismo nivel, se multiplican. Entonces, si reemplazamos Q en la expresión de la energía por C por delta B, me va a quedar C por delta B, me queda C por delta B al cuadrado. Y entonces con esta expresión podemos calcular la energía almacenada en el capacitor conociendo solamente la capacidad y la diferencia de potencial. O también, ¿sí?, con este truquito podemos despejar rápido delta B. ¿Ven? Mirando el triángulo veo que delta B es Q sobre C. Entonces, reemplazando en la expresión original a delta B por Q sobre C, me va a quedar Q por Q sobre C, me queda Q cuadrado, un medio de Q cuadrado sobre C, para calcular la energía almacenada conociendo solamente la carga y la capacidad. Una cosa muy importante es que si el capacitor se desconecta de la fuente, ¿sí?, la carga en el capacitor se conserva. Y si se varía la capacidad del capacitor, que esto se puede hacer de dos maneras básicamente, que es cambiando la separación entre las placas o cambiando el dieléctrico. Entonces, si se varía la capacidad con el capacitor desconectado, cómo se conserva la carga, va a variar su diferencia de potencial. Y eso va a hacer que cambie su energía almacenada. Y análogamente, si el capacitor se mantiene conectado a la fuente, lo que se va a mantener constante entonces va a ser delta B. Y si varía la capacidad, entonces va a variar la carga del capacitor, ¿sí? Puede aumentar la carga porque la fuente está ahí disponible para suministrársela, o puede el capacitor disminuir su carga, y en ese caso se la está devolviendo a la fuente. Y entonces, si se mantiene el capacitor conectado a la fuente pero se varía la capacidad, igualmente también va a variar su energía almacenada. Los capacitores son elementos de circuitos eléctricos, donde pueden estar conectados en serie o en paralelo. Un circuito serie tiene esta forma, ¿sí? Yo puedo hacer un recorrido del circuito pasando por todos los elementos, ¿sí?, por un solo camino. En cambio, un circuito paralelo, tenemos a los dos capacitores conectados a la misma fuente de esta manera. Entonces, en el circuito serie, lo que hace la fuente, como ya les expliqué, es extraer electrones de la placa que va a quedar con carga positiva y trasladarlos a la placa que va a quedar con carga negativa.
Entonces, la misma cantidad de electrones que sacó de una placa los puso en la otra. Por lo tanto, la carga de esta placa positiva tiene el mismo valor absoluto que la carga de esta placa negativa de S2. Pero ¿qué pasa con las otras placas de C1 y de C2? Bueno, la carga en esas otras placas se induce. Es decir, la presencia de electrones en esta placa, ¿sí?, repela los electrones que están en la placa de enfrente y los manda a la placa, ¿sí?, de C1. De esa manera, la carga en el capacitor 1 y la carga en el capacitor 2 son iguales cuando están conectados en serie con una fuente. Vamos a ver qué pasa en el circuito paralelo. La característica del circuito serie entonces es que los capacitores tienen la misma cantidad de carga. La característica del circuito paralelo es que los capacitores tienen la misma diferencia de potencial, porque como ven acá, los cables son líneas equipotenciales. Así que todo el potencial de este cable del lado izquierdo, de estos cables que están todos conectados del lado izquierdo, es el mismo. Y lo mismo podemos decir de los potenciales de los cables que están del lado derecho. Así que la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente es la misma en C2 y es la misma en C1, que es lo que escribí acá. Fíjense que no puse la delta, el triangulito delante de la B corta, para ahorrar, ¿sí?, para simplificar. Entonces llamamos diferencia de potencial B a la diferencia de potencial de la fuente, B1 a la del capacitor 1 y B2 a la del capacitor 2. Entonces, ¿qué pasa con la carga en estos capacitores? Si los dos tienen la misma diferencia de potencial, entonces van a tener distinta carga porque tienen distinta capacidad. Justamente la palabra capacidad se refiere a eso, a la capacidad de almacenar carga. Cuanto más capacidad tenga uno de los capacitores, más carga va a almacenar con la misma diferencia de potencial. Entonces, la carga total, ¿sí?, del capacitor equivalente a C1 y C2 va a ser la suma de la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. En el circuito serie, la diferencia de potencial en cada capacitor, ¿sí?, sumada me tiene que dar la diferencia de potencial de la fuente. Es decir, la diferencia de potencial total de la fuente se reparte en el capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces, echando mano al truquito este del triangulito mágico que me relaciona a Q con C y delta B, entonces podemos ver que acá, en esta expresión que B es B1 más B2, podemos reemplazar a B por la carga total del capacitor equivalente serie divididos la capacidad serie equivalente, va a ser igual a B1, que es Q1 sobre C1, más B2, que es Q2 sobre C2. Pero, como habíamos dicho que Q1, Q2 y la Q serie total son iguales, las puedo cancelar y me queda la expresión de la capacidad en serie. Entonces, cuidado, porque acá dice 1 sobre C serie. Entonces hay que despejar C serie de esa expresión. Se puede hacer, bueno, invirtiendo ambos miembros, y entonces esto me queda elevado a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 dividido todo esto. O, bueno, si uno se toma el trabajo, sacar denominador común, invertirlo, etcétera, te queda que la capacidad en serie es el producto de las capacidades dividido la suma. Esto es válido cuando tengo solamente dos capacitores. Y en el caso del circuito paralelo, podemos también reemplazar en esta ecuación a la carga del capacitor paralelo como la capacidad del capacitor equivalente, que lo llame CP, por el voltaje de la fuente, que es el voltaje total. Y eso va a ser igual a la carga 1, que es C1 por B1, más la carga 2, que es C2 por B2. Pero, como también dijimos que B1, B2 y B eran iguales, los puedo cancelar y me quedo que la capacidad del capacitor paralelo es C1 más C2. Para ver cómo se resuelven problemas de circuitos con capacitores, tienen como ejemplo el problema 10 y el problema 11 del módulo 12 que está en YouTube.